noche. Dios te guarde. Para nosotros es un placer estar en esta noche con la ayuda de Dios por estos medios, deseándole que este mes que inicia sea un nuevo mes de esperanza, que este sea un mes de esperanza y confiar de que todo saldrá bien por la misericordia de Dios, de que estamos en sus manos, que Él tiene cuidado de nosotros y que si estamos con Él, esta barca irá a puerto seguro. Si confiamos en Jesucristo, no será en vano todo lo que estamos pasando. Por eso en esta noche, luego de agradecerte tu sintonía, quisiera hablar bajo el tema no te rindas en esta noche. No te rindas. No te rindas. Y antes de empezar con la reflexión bíblica, te quisiera hacer una historia. Una historia de un joven llamado, o joven para ese entonces, llamado Glenn Cunningham. Aquel joven con tan solo 8 años de edad registra la historia que en su escuela hubo un fuego y él quedó atrapado dentro de la escuela. Cuando llegaron los cuerpos de rescate, los bomberos, lo encontraron a él en llamas, lo sacaron y fue hospitalizado debido a las grandes quemaduras que tenía y debido a que su parte inferior del cuerpo, o sea, las extremidades, las piernas, habían resultado bastante dañadas y afectadas. Dicen que este joven lo llevaron apenas con 8 años, era un niño. Lo llevaron al hospital y luego de un tiempo él salvó su vida de milagro, pero no podía caminar. No podía andar, solamente podía estar acostado o en una silla de ruedas. Y dice que este joven no se rindió, tuvo tanta perseverancia, tuvo tanta insistencia, que un día le pidió a uno de sus padres que lo llevara al césped. El césped es el jardín. Y dice que él se tiró en el jardín y comenzó a caminar con sus manos. Comenzó a andar con sus manos de un extremo al otro extremo del jardín, hasta que llegó a la cerca. Y cuando llegó a la cerca, con mucha brega y dificultad logró pararse. Fue el momento más feliz en un largo tiempo, ya que él no podía caminar por ese día. Caminó agarrándose de las verjas unos cuantos pasos. Y dice que desde aquel día, aquel joven llamado Glenn Cunningham no se rindió. Siguió todos los días salía al jardín todos los días, hasta que ya comenzó a caminar, comenzó a dar pasos, ya no era necesario arrastrarse por el jardín, ya comenzó a dar pasos. Y dice la historia que este joven, al cabo de un tiempo, pudo volver a su escuela caminando. ¡Wow! ¡Qué gran demostración de que no hay que rendirse! Pero esto no se queda solamente allí. Dice que él comenzó a ir a la escuela. Y ya en su etapa de adolescencia, entrando ya a la era de la pubertad, comenzó y desde que llegó a la escuela se inscribió en deportes. Se inscribió donde hacían carreras. Y dice que él comenzó a practicar, no se rindió. Aunque sus piernas no tenían la suficiente fuerza, él siguió practicando. Aunque sus fuerzas en sus piernas eran escasas y caía, él siguió persistiendo, no se rindió. A pesar de los comentarios de su misma familia, de los comentarios de los amigos de él, de la escuela, que vieron cómo él había sido afectado por las quemaduras en sus piernas. Dice que él no se rindió. Y te traigo esta historia porque para el año 1934, aquel joven, el cual la gran mayoría de personas pensaban que no iba a caminar, decían que él estaba vivo de milagro. En el año 1934 fue el mejor corredor en una milla en Estados Unidos. Y no solamente eso, corrió en uno de los más grandes estadios de Nueva York.
Dice que fue campeón en ese mismo año en el Madison Square Garden en Nueva York. ¿Por qué te traigo esta historia antes de ir a la reflexión? Es para hacerte entender de que el que se rinde no alcanza sus sueños. El que se rinde se queda estancado. El que se rinde queda como un cobarde en la vida. Dios no nos llama a que seamos cobardes. Dios no nos llama a rendirnos. Vamos a dar lo mejor de nosotros en tiempos difíciles. Para este joven no fue el mejor tiempo. Para este joven no fue fácil volver a caminar. Apenas tenía 8 años, era un niño cuando quedó inválido. Pero puso tanta perseverancia y no se rindió. Y llegó a ser, oye, escúchalo bien, uno de los mejores corredores de todos los tiempos en una milla. Y era un inválido. Luego de traerte esta reflexión, quisiera que vayamos al libro de Primera de Reyes, para que veamos la importancia de no rendirnos, y menos en estas circunstancias que estamos viviendo. En Primera de Reyes, su capítulo 19, verso 3 hasta el 8. La palabra de Dios van a ser leídas en el nombre de Jesucristo. Amén. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersebas, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Quisiera que tú mismo en este momento, tú que estás mirando esta reflexión, dijeras conmigo: no te rindas, pero hablando contigo. No te rindas. Mi nombre es Argenis, yo me lo voy a decir yo mismo: Argenis, no te rindas. Y hoy quiero hablarte sobre este tema de que no te rindas, bajo la comunión del Espíritu Santo, para edificación de nuestras vidas. La historia que te acabo de leer en el libro de Primera de Reyes es bastante conocida, bastante predicada por muchos predicadores, y es utilizado en uno de los eslogans más conocidos como levántate, come, como palabras de ánimo, como palabras de aliento. Y por eso hoy he querido enfocar mi reflexión en este hombre, el cual era conocido como Elías Tibistas. Elías, el profeta Elías, conocido en el Antiguo Testamento como el hombre, el profeta de fuego, un hombre con una intimidad con Dios profunda. Dice que este hombre al principio no se sabe de dónde viene, se sabe que viene de Galá, pero no se conoce su genealogía. No se habla de él, nada de él en la Biblia, excepto que un día Dios lo envió a darle un mensaje al rey Acab. Y cuando Elías llega, le da el mensaje a Acab, comienza desde que llega a manifestar gloria, a manifestar el respaldo de Dios. E incluso él dice que no habrá lluvia y no llueve. Se va a una cueva y en aquella cueva Dios lo sustenta, manda cuervos que le lleven carne y pan, y él se alimenta de un arroyo. A pesar de que este arroyo se seca con el pasar de los tiempos, ya que el profeta había declarado que no lloviera, dice que va a la casa de una viuda, y en la casa de aquella viuda
no escaseaba la harina, no escaseó el alimento, porque este hombre era tan poderoso en Dios que los milagros ocurrían por los dichos de su boca. Era un hombre el cual cualquiera en estos tiempos quisiera tener la intimidad de él. Cualquiera en estos tiempos quisiera tener a que sea una tilde de lo que fue el profeta Elías, ya que fue considerado uno de los profetas más grandes en el Antiguo Testamento. Dice que él, estando en la casa de la viuda, se le muere el hijo y él lo resucita. Mira el nivel de poder que poseía este hombre en Dios. Luego de esto, dice que Elías se le presenta acá y hace uno de los retos más grandes conocidos en la historia humana. Hay hasta dibujos animados, historietas para niños de este episodio, donde se reúne él solo contra 450 profetas de Baal. Y se van al monte. Y usted conoce la historia. Y él comienza y dice: vamos a hacer un sacrificio a nuestro Dios, y el Dios que responda con fuego. No hay que buscar más nada. Este es el Dios de Israel. Y dice que él lo dejó a ellos adelante, le dio ventaja, le dio gabela. Y esta gente comenzaron a invocar el nombre de Baal y nada de descender fuego. Hasta que llegó el momento de él. Llegó a un nivel tal que Elías se burlaba. Mira la confianza que tenía este hombre en Dios. No era cualquier hombre. Se burlaba de ellos y le decía: su Dios está durmiendo, quizá está cansado, quizá duerme, llámanlo más fuerte. Y cuando le tocó su turno, dice que él edificó el altar y le dijo a las personas, 4 personas con 4 cántaros de agua, mójenme el sacrificio. Y no bastante con esto, lo hizo 3 veces, o sea, lo hizo 12 veces. Buscaron 12 vasijas de agua y la tiraron sobre aquel sacrificio. Y era tanta la confianza en este hombre que él no hizo una oración larga, no hizo un sacrificio largo. Dice que al instante él clamó y solamente invocó el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Y dice que al instante descendió fuego del cielo y consumió aquel holocausto. Y desde aquel día aquellas personas reconocieron el poder que había en el profeta Elías a través de Dios. Y usted conoce la historia. Luego de ahí, aquel hombre que descendió fuego, aquel hombre que revivió a un muerto, aquel hombre que hizo el milagro de alimento, aquel hombre que tenía la palabra de Dios en aquellos tiempos, aquel hombre que era temido, reconocido en el mundo espiritual por causa del comentario de la esposa de Acab, por el comentario, lo que dijo aquella mujer que haría con él. Dice, cuando comenzamos a leer, que él huyó por salvar su vida. Él huyó por salvar su vida. Y huyó de delante de ellos. Y dice el verso 4 que se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya. ¿Hasta cuándo, Jehová? Quítame la vida. El hombre que yo te acabo de hablar, que hizo todos estos milagros, que tú y yo deseamos ser como Elías, deseó morirse, deseó rendirse. Y prácticamente él se rindió, porque deseó hasta la muerte, se convirtió en un suicida. Porque todo aquel que desea quitarse la vida o que se la quiten es un suicida. Y aquel hombre que manifestaba poder y gloria de lo alto, se rindió prácticamente. Se rindió. Deseó que Dios le quite la vida. El mismo Dios que había hecho milagros con él, que había hecho prodigios, pues decidió rendirse. Imagínate tú y yo. Imagínate tú y yo, que quizás no tenemos la conexión que tenía Elías. Pero algo que Elías no tiene diferente a nosotros es que Elías no tenía un Salvador. No tenía un amigo fiel que es Jesucristo. No tenía un refugio como teníamos tú y yo. Y Elías se rindió prácticamente. Elías se rindió, deseaba morirse. Todo lo que él hizo por Dios lo encontró quizás en ese momento en vano. Y sigue relatando la palabra de Dios que él llega y se recuesta y se acuesta. Pero mira algo, que cuando tú decides rendirte, Dios te anima desde los cielos y te dice: no te rindas. No te rindas, no ha llegado tu final, no te rindas. Y dice la palabra de Dios que descendió un ángel. Y este ángel lo topó y le dijo: mira, mi hijo, levántate. Todavía no es el tiempo, tú no has llegado a tu propósito. Tú no has cumplido lo que del cielo se habló de ti. Levántate, Elías. Y dice
que le dijo: levántate y come. Y cuando Elías se levanta, encuentra en su cabecera un plato o encuentra una torta, un pan y un vaso de agua. Este hombre no media palabra con nadie y se lo come. Era un hombre que estaba acostumbrado a ver milagros. Los cuervos le traían pan, le traían carne. Este hombre está acostumbrado a ver la gloria de Dios. Pero sobre todo que le aparece el ángel y él come y bebe. Él vuelve y se duerme. Él vuelve y se rinde. Dios le habla. ¿Cuánta gente Dios no ha hablado? Levántate, camina. No te rinda, y volvemos y nos dormimos. Es que está en nuestra genética. El ser humano de por sí no le gusta lo difícil. El ser humano le gusta todo fácil. Incluso tienen un lema por ahí: dinero fácil, mujeres fácil, todo fácil, trabajo fácil. Tú ves que algunos vamos a buscar trabajo y queremos el trabajo más fácil, cuando un trabajo difícil no lo aceptamos, porque al ser humano nos gusta lo fácil, lo cómodo. Y dice que este hombre se acostó. Y cuando él se acuesta, viene la segunda vez la voz de Dios. Viene la segunda vez y le dice: levántate, come, bebe. Y entonces ahora el ángel le dice que el largo camino te resta, lo sentenció. Ahora fue el ángel que lo sentenció y le dijo: camina. Elías no estaba supuesto a caminar 40 días en el desierto. Elías no estaba supuesto a pasar por esto, pero en cuanto se rindió, tuvo que ser procesado. Y dice que aquel alimento le dio fuerza. Aquel alimento de 2 días le dio fuerza y él comenzó a caminar en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? No sé, pero recuerde que este hombre fue el mismo que deseó morirse. Este hombre fue el mismo que le dijo a Jehová que lo matara. Y ahora, luego que come y bebe, tiene 40 días. Mire, 40 días de angustia. 40 días de horror en un desierto, sin comer y sin beber, cuestionando la voz de Dios. Si él la estaba cuestionando antes, imagínese ahora en el desierto. Y me imagino yo diciendo a Elías: pero ¿para qué me metiste en este desierto? Pero yo quise rendirme y tú me mandas a seguir caminando. Yo quería rendirme, yo quería quedarme debajo de aquel enebro descansando. Y tú ahora me pones a caminar en un desierto. Eso mismo puede estar pasando hoy en nuestra historia actual. ¿Cuántos de nosotros ante este virus queremos rendirnos? ¿Cuántos de nosotros ante problemas familiares queremos rendirnos? ¿Cuántos de nosotros, por cualquier circunstancia en nuestra vida, aún viendo la gloria de Dios en nuestra vida, aún viendo los milagros de Dios, aún Dios hablando, decidimos rendirnos? Decidimos rendirnos, ya no aguantamos más. ¿Quién te digo a ti? Escucha la voz de Dios que te dice: levántate, come y bebe, que largo camino te resta. Luego que pase esta cuarentena, se sabrá, luego que pase este virus, se sabrá quiénes son los que están comiendo y bebiendo en este tiempo. Este es el tiempo de comer palabra, de beber agua de vida, porque largo camino nos va a restar. Largo camino nos va a restar luego que pase esto. Amigo, tú que me escuchas, que piensas que todo se va a acabar aquí, largo camino te resta. Tú que crees que hasta aquí ha llegado todo, que Dios te ha dejado, Dios te dice en esta noche: come y bebe. Come de su palabra. Bebe del río de agua viva, que es Jesús. Y camina. Que vienen tiempos difíciles. Ese es el desierto que tú vas a pasar. Pero tranquilo, que Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Y tú me dirás: predicador, pero Algeni, ¿por qué tú dices esto? Mira lo que dice la historia. Dice que Elías, bendito sea el nombre de Dios, luego de esto, que duró 40 días en el desierto, llegó a una cueva. Y cuando él llegó a la cueva, dice que él le dijo, Dios le dijo, entonces cuando él llegó a la cueva, Dios habló con él. Fíjate todo lo que Dios preparó Elías. El hombre que quería morirse, Dios lo alimenta. El hombre que se rindió, Dios lo alimenta. Dios no le da su alimento de balde a ningún cobarde, sino a los valientes. Elías se levanta, camina 40 días. Cuando camina 40 días llega a una cueva. Cuando llega a aquella cueva escucha la voz de Dios. Y en el verso 11 le dice: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ahora Jehová va a hablar con Elías. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Fíjate ahora lo que comencé a leer.
Dice que él llega a la cueva y delante de Jehová venía un viento, venía un estruendo, y Elías piensa que es la voz de Dios. Venía un viento y Elías se paró frente a la puerta, a la entrada de la cueva, y pensaba que era Dios. Pero dice que Dios no estaba allí en el viento. Gloria a Dios. Dice que el viento era tan fuerte que quebraba la peña, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un ciervo apacible y delicado. Un ciervo apacible y delicado. Y me detengo aquí porque muchos de nosotros queremos oír la voz de Dios como Elías. Y quizás no quisimos rendir y Dios nos dio fuerza y seguimos caminando. Y estamos pasando este desierto y queremos escuchar la voz de Dios. Y por eso te digo en esta noche, Dios habla a la forma que Él quiera. Elías estaba acostumbrado a hablar con Dios. Y cuando él escuchó el viento, él se paró y él pensaba que ahí estaba Dios. Pero el viento pasó, sacudió las peñas y Dios no estaba allí. Luego vino y se estremeció aquel lugar. Elías se paró. Pensaba que era la voz de Dios, pero no era la voz de Dios. Luego dice, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, que tras el terremoto pasó un fuego y Dios no estaba allí. Si usted ahora agarra estas manifestaciones de Dios, primero dice que vino como viento, luego como terremoto y luego con fuego, y él no estaba allí, sino en el ciervo apacible. Era que Dios estaba acostumbrado a hablar con Elías en esas manifestaciones. Pero en aquella ocasión Dios se le quiso presentar a Elías de otra forma. Se le quiso presentar en otra forma. Eso mismo va a pasar contigo en estos tiempos. Ya tú escuchaste la voz de Dios como viento. Ya tú escuchaste la voz de Dios como terremoto. Ya tú escuchaste la voz de Dios como fuego. Va a llegar el tiempo que ahora en este ciervo apacible, donde no hay palabras de Dios, donde creemos que no hay profetas, que Dios te va a hablar en el ciervo apacible. En esta tranquilidad que estamos viviendo, en este mundo de desesperamiento, donde el mundo está corriendo, pero el mundo espiritual está tranquilo, en ese ciervo apacible Dios te va a hablar. Dios te va a transicionar en otra dimensión para hablarte, pero no para hablarte cualquier cosa. Y escúchalo bien, que es el misterio de Dios. Mira, fíjate bien la manifestación del poder de Dios y del misterio de Dios. Que el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que vino como un viento recio, el mismo viento que se le apareció a Elías. Dice que vino un terremoto, dice la palabra que cuando vino el viento retumbaba y estremecía aquel lugar. Y luego dice que se le aparecieron lenguas como de fuego. Pero a diferencia de Elías, que se le presentó, a los discípulos se les posó arriba. Y aquel viento vino donde ellos estaban. Y aquel temblor vino dentro de ellos. Y el fuego vino dentro de ellos. Fíjate, Elías vio manifestación. Nosotros hoy tenemos el acceso a ese poder de Dios. Y sigue diciendo que luego que vino el ciervo apacible, vino la voz de Dios. Y le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Dios te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí llorando? ¿Qué haces ahí rendido, lamentándote lo que pudo ser y no ves lo que Dios tiene para ti? Y dice la voz, dice que Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Y le respondió Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto y han derribado sus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías pensaba que él era el único. Elías pensaba que solamente él quedaba. Y oye lo que le dice Dios en el ciervo apacible. Y escucha bien y abre tus ojos en esta noche. Abre tus oídos, amigo que me escucha y hermano. Dice, y le dijo Jehová, verso 15. Ve, vuélvete por tu camino,
por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Primer mandato que le da Dios a Elías. Ve y úngeme a Hazael por rey de Siria. Segundo mandato que le da Dios y le dice, a Jehú, hijo de Nisín, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí termino mi reflexión en esta noche. Si Elías se hubiese rendido, no iba a terminar de ver lo que Dios iba a hacer con él. Fíjate que al final de lo que te acabo de leer, hacía falta un rey en Siria. ¿Y tú sabes quién lo iba a ungir? El mismo que se rindió en el enebro y deseaba la muerte. Había que ungir el rey de Israel, a Jehú. ¿Y tú sabes quién tenía que ungirlo? Aquel que deseó morirse, aquel que se rindió por una persecución. Y dice que aquel mismo profeta tenía que ungir a Eliseo. ¿Tú sabes quién fue Eliseo? El que fue sucesor de él. El que iba a ser discípulo de él. Él no lo conocía y tenía que ungirlo. Y si él se hubiese rendido, no iba a ungir a aquel profeta que tuvo una doble porción del espíritu de él. Aquel profeta que puso una escuela de profeta en Israel. ¿A dónde te quiero llevar en esta noche? Si tú te rindes, tú no vas a ver lo próximo que Dios va a hacer en tu vida. Si tú te rindes ante esta circunstancia, ante este virus, ante esta pandemia, ante ese problema espiritual que tiene, ante este problema familiar, si tú te rindes, tú no vas a ver lo próximo que Dios va a hacer. Y no solo eso, piensa en esta noche que si tú te rindes, hay propósito en otros que no se cumplen. Hay propósito en otros que no se cumplen. Eliseo no había podido ser Eliseo si un Elías no lo unge. Si tú te rindes, hay propósito en tu familia que no se van a cumplir. Y algo más importante, amigo, tú que me escuches esta noche. Hablo contigo, amigo, ahora. Si Elías se hubiese rendido, iba a haber muerte. Lo que él temía, Elías temía por su vida, porque lo iban a matar. Si Elías se rinde, él iba a haber muerte. Por cuanto no se rindió, ¿tú sabes qué pasó con Elías? Elías fue uno de los pocos hombres que no vio muerte. Exactamente 2 hubieron. Elías fue el que Dios se lo llevó en un torbellino y no vio muerte. Cuando tú no te rindes, el temor que tú tienes dentro de tu corazón, Dios lo aleja. Lo que tú tienes como por temor, lo que te hace rendir, Dios te fortalece. Y fíjate cuál fue la victoria de Elías por no rendirse. No vio muerte. Lo que él temía ver para él, no lo vio, sino que fue arrebatado por un torbellino hacia el cielo. Amigo, tú que me escuchas en esta noche, Cristo Jesús dice, venid a mí los que estén cargados y cansados y yo lo haré descansar. Jesús dice, venid a mí los que se rinden, venid a mí los que no tienen fuerza y yo lo haré descansar. Esta noche yo te digo, no te rindas. Esta noche yo te digo, no te rindas, acepta al Señor. Todo esto que estamos viviendo de la pandemia, tú ves que se están muriendo personas, no te rindas tú. Tú que me escuchas que aún sabes que tienes el virus. Tú que me escuchas que tienes el SIDA, que tienes cáncer, no te rindas. Aún con tu último aliento, clama a Dios. Dios puede tener misericordia de ti, clama a Dios. Él tiene poder para ayudarte, no te rindas. Satanás quiere decirte a tu mente que te rindas, que tú no sirves, que tú eres una basura, que tú estás atado en el vicio. Es porque Satanás sabe que si te rindes, si te rendiste, ya tú te quedarás ahí. Pero si tú te llevas de mí en este momento y escucha la voz de Dios que te dice, no te rindas, come y bebe de la palabra, levántate y camina. Él sabe que tú eres una alma peligrosa en contra de él. Amigo, yo te acepto a Jesús en esta noche.
Él te quiere salvar en esta noche. No te rindas, acepta a Jesús. Si ya tú estás cansado, si ya tú estás cansado de que te humillen, si tú estás cansado de que te ofendan, si tú estás cansado de que el diablo te restriegue, que tú no vales nada, ven a Cristo. Yo quiero orar por ti. Si tú deseas a Cristo en esta noche, voy a orar por salvación. Cierra tus ojos y ahí donde tú estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste y resucitaste al tercer día. Reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Reconozco que tú eres más que vencedor. Por ende, yo quiero ser tu seguidor para ser un vencedor y no rendirme. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a no rendirme, y si me rindo, ayúdame a levantarme y a seguir. En el nombre de Jesús. Amén.